Hola, muy buenos días, queridos hermanos. Me alegro en saludarles en esta mañana de sábado. No es precisamente la iglesia el lugar donde nos encontramos, pero queremos compartir un mensaje de esperanza en la mañana de hoy. Quiero invitarles allí donde están para que busquemos la presencia de Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos invocar tu nombre en esta mañana. Queremos abrir tu palabra. Queremos buscarte a través del estudio de la misma y que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Bendice, Señor, la iglesia que se encuentra en diferentes hogares. No se ha cerrado. La iglesia ha tomado un momento para hacerse mucho más fuerte y por lo tanto rogamos, Señor, que en el tema de esta mañana podamos ser inspirados por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hoy es un momento en el que el mundo está sufriendo de miedo. Y hay muchas especulaciones y cosas que andan diciendo a través de las redes, a través de los medios. Pero yo quiero apelar a la gran preocupación que debiera ser nuestra preocupación hoy. Y es a recibir el don maravilloso del Espíritu Santo. Quiero referirme a ese texto de Hechos capítulo 1, verso 8, en el que textualmente dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor aquí? Bueno, es una linda exhortación para la iglesia que inicialmente debió ser la iglesia apostólica. Debían recibir el Espíritu Santo para luego salir a evangelizar al mundo conocido y aún desconocido de su tiempo, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero los discípulos no podrían ir ni convertirse en buenos discípulos ni en disipadores del Evangelio, a menos que hubiesen recibido la promesa del Espíritu Santo, tal cual la había dicho el Señor. El comentario bíblico de Hechos capítulo 5 dice: antes de ofrecerse a sí mismo como víctima destinada al sacrificio, Cristo instruyó a sus discípulos en cuanto a la dádiva más esencial y completa que iba a conceder a sus seguidores. No había dejado a sus discípulos sin información, sin instrucción. Realmente había dedicado buena parte de su ministerio en formarlos y en proyectarlos a eso que pronto llegaría a ser la predicación del Evangelio en todo el mundo conocido. Jesús había dicho, Juan capítulo 14, versículo 16, leo de mi versión, Reina Valera 1960. Y yo rogaré al Padre, dijo Jesús, y Él os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Mira, el ministerio de Jesús estaba a punto de terminar en su periodo sobre esta tierra y con sus discípulos. No es que ya no esté haciendo nada, no. En el momento de su ministerio terrenal estaba cerrándose, estaba en el punto culminante. Pero en la buena preocupación que iba a pasar con sus discípulos, había prometido un consolador. Es decir, alguien que estaría con ellos y no solamente iba a estar en ocasiones especiales ni en algunos momentos de efervescencia de la vida del cristiano, iba a estar con ellos para siempre y necesitaba asegurarse de que realmente eso sucediera en la vida de los discípulos. Verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Mas vosotros, refiriéndose a los discípulos, le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. En los 3 años y medio del ministerio de Jesús,
los discípulos habían empezado a ser tocados por el Espíritu Santo. Su vida anterior, antes de seguir al Maestro, no era igual que su vida al final, cuando hubieron andado con el Maestro. Aún así, eran hombres comunes y silvestres como nosotros, con todos los errores posibles, con todos los males del carácter que puede haber en el corazón del ser humano. Pero Jesús dijo, el mundo no puede conocer al Espíritu Santo. Ustedes sí estará con vosotros. Queridos, hoy más que nunca debe ser la preocupación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que el Espíritu Santo esté con nosotros en este momento crucial de la historia. Los acontecimientos que hoy rondan el mundo no marcan o no están diciendo que mañana es el fin del mundo. No hay por qué estar asustados con respecto a ello. Jesús lo declaró. Sin embargo, la gente hoy anda asustada. Los acontecimientos de hoy en el mundo son un campanazo fuerte al corazón de cada cristiano para decirle, debes tomar el Espíritu Santo, debes ser un poseedor del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo va a ser eso? Hemos rogado y hemos orado tantas veces por recibir el Espíritu Santo, pero parece que nada ha pasado en nuestra vida. ¿Para qué era necesario que los discípulos recibieran el Espíritu Santo aquella vez cuando Jesús lo anunció? ¿Qué habría pasado en la historia y en la vida de ellos si no hubiesen recibido el Espíritu Santo? Déjeme decirle que el libro de Hechos dice que los discípulos estaban reunidos en Jerusalén y ellos estaban unánimes juntos, perseveraban en la oración. Y había dado una declaración fundamental. Hechos capítulo 1, verso 4, dice, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre. Los discípulos deseaban salir de Jerusalén e ir a algún lugar a compartir el Evangelio de las buenas nuevas. Pero Jesús les había dicho, no salgáis de Jerusalén. ¿Por qué había dicho el Maestro, no salgan de Jerusalén? ¿Acaso no era la orden evangélica ir a predicar y compartir el Evangelio por todo el mundo conocido y aún desconocido? ¿Se estaría contradiciendo o se habría arrepentido de mandarlos a predicar? No salgáis de Jerusalén era una recomendación, no porque no quisiera que salieran, sino porque no debían salir sin el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo cambia el panorama cuando entendemos que los discípulos no podían salir a predicar el Evangelio sin el poder del Espíritu Santo? Y en esta mañana, a través de este audio, este video, este medio, a través de las redes, quiero decirte una cosa. Estamos en la historia final de esta humanidad, en la historia final del pecado, cuando tendrá que ser desarraigado totalmente. Pero antes que eso suceda, como los discípulos, tendremos que salir a predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Estás preparado para hacerlo? ¿Estamos haciendo la obra de la predicación del Evangelio en todo el mundo? Puede sonar un silencio profundo en nuestro corazón. Puede sentirse un vacío inmenso al pensar que seguramente no estoy haciendo la obra correctamente, ni me he esforzado lo suficiente para predicar el Evangelio. Y no es que no lo hayamos hecho, por supuesto, hemos venido predicando, haciendo campañas, visitando, dando estudios bíblicos, compartiendo literatura, ayudando a los más necesitados. Hemos hecho muchas cosas, pero déjeme decirte una cosa. Hoy el mundo necesita que usted y yo salgamos con el poder transformador del Espíritu Santo para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Ese fue el deseo de Jesús al irse al cielo, que sus discípulos pudiesen tener el Evangelio
pero que lo abrazaran con poder, y eso no iba a ser posible si no estaban llenos del Espíritu Santo. Juan capítulo 17, verso 21, Jesús en su oración intercesora dijo: para que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, oh Padre, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que cuando los discípulos salieran a predicar fuera de Jerusalén, en Samaria y hasta en lo último de la tierra, la gente pudiese entender que Jesús, que Dios es real y que de hecho Jesús iba a volver. Hoy debemos salir a predicarle al mundo que Jesús va a volver por segunda vez con gran poder y gloria, y para dar a cada uno según sus obras. Pero ¿cómo saldremos? No podemos salir de cualquier manera. Solo saldremos en la medida en que hayamos tomado una doble porción del Espíritu Santo. Entonces el mundo va a creer en el mensaje que hemos de compartirle. ¿Y cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu Santo en aquella vez en Pentecostés? Como también déjame preguntarte cuál será el resultado del derramamiento del Espíritu Santo hoy en nuestros corazones. Hermanos, nuestra preocupación no debe ser el COVID-19, no deben ser las plagas, no debe ser qué comeremos o qué beberemos, no debe ser qué pasará en el futuro cercano con nosotros, con nuestras familias. Nuestra preocupación debe ser haber sido depositario del Espíritu Santo, que esté en nuestro corazón, que el Espíritu Santo obre en nosotros ese poder transformador. Que ese Daniel, ese Pedro, María, Antonio, Juan, que conocimos al Señor hace tantos años, hoy no sea el mismo, sino que haya sido un hombre y una dama transformados. Fíjense que en la experiencia de los discípulos, una vez recibieron el Espíritu Santo, una vez fueron invitados a salir a predicar el Evangelio fuera de los muros de Jerusalén, entonces las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevados a las partes más lejanas del mundo habitado. Jesús lo había dicho, que debían ir a esos lugares donde el Evangelio no había llegado, pero no podían ir sin el Espíritu Santo y seguramente no alcanzarían a llegar hasta allí. Pero ahora, habiendo recibido el Espíritu, fueron a las tierras más alejadas del mundo habitado. Importante detalle. Segundo, los corazones de las personas se entregaban al poder del mensaje. Era tan convincente el mensaje del Cristo resucitado que la gente no dudaba de ello ni ponía oposición, más bien se entregaban a Él y deseaban el pronto regreso de Jesús. Tercero, la iglesia veía llegar a ella conversos de todas las direcciones del mundo. De diferentes partes empezaba a llegar gente a la iglesia convertida. Es decir, habían conocido las buenas nuevas del pronto regreso de Jesús y habían sido tocados en sus corazones por el Espíritu Santo. Entonces, llegaba la gente a la iglesia. Hoy las puertas de nuestros templos están cerradas, pero la iglesia no está cerrada. Como en tiempo de antaño, como en la iglesia apostólica, que los templos se cerraron para ellos, pudieron ir a diferentes partes del mundo, conocido y aún desconocido. Y cuando lo hubieron hecho, pronto, muy pronto, hubo unos resultados incalculables. Gente de todas las direcciones llegaban a la iglesia. Así que nuestra preocupación hoy no puede ser cuántos llegan, sino ellos van a llegar si nosotros salimos a cumplir el deber que nos corresponde de anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Incluso dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, que los apóstatas se convertían. La gente más enemiga, los pecadores más selectos en su mundo,
los que habían tocado a fondo, la gente más perversa de su conducta y su estilo moral, se convertían y se unían ahora a los creyentes en la búsqueda de la perla de gran precio. Algunos de los que habían sido los más grandes enemigos incluso del Evangelio llegaron a ser sus mejores aliados. La gente que perseguía a los cristianos, que los odiaban, llegaron a convertirse al Evangelio. Fíjense en este detalle. Cada cristiano, hermano, estoy hablando, cada persona, cada miembro de la iglesia de Cristo veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divinos. No estaban pensando en suplir sus propias necesidades, no estaban pensando en esconderse y seguramente guardar grandes provisiones de alimentos para sostenerse en tiempos de escasez y suplir su propia necesidad. ¿Saben qué estaban haciendo? Estaban compartiendo. Iban al vecino, a su hermano, al de allí, el de más allá, el del otro lado de la cuadra, el del otro barrio, el de la otra vereda, y entonces veían en él una revelación del amor y la benevolencia divinos. Este tiempo de preparación para recibir el Espíritu Santo tiene que llevarnos a pensar y a ver a nuestros hermanos como una revelación del amor y la benevolencia del Señor. Queridos, no puede estar pensando egoístamente en suplir sus necesidades. No podemos estar pensando simplemente en nosotros y en descuidar la obra que nos ha sido encomendada. Hoy más que nunca tenemos que pensar en ellos. ¿En quiénes? Primeramente en los miembros de nuestra familia. Querido, el Señor te ha prolongado la vida y la existencia hasta hoy. Y la crisis que el mundo está viviendo el día de hoy no es más que una oportunidad que se abre en la puerta de la gracia para que usted sea salvo. Tenemos familia, hermanos, padres, primos, sobrinos, parientes cercanos que no han entregado su corazón al Señor. Pero este momento en el que el mundo está tocado por el virus y por el miedo es la oportunidad para que también busque al Señor. Y en segunda medida, a nuestros vecinos, a las personas más cercanas que nos rodean, al del lado de la casa, podamos compartirle el Evangelio y decirle que Jesús va a volver pronto. No necesitamos ir muy lejos. Los primeros cristianos fueron y rodearon el mundo con el Evangelio. La iglesia hoy está diseminada en el mundo entero. Y por el hecho de que viva en su localidad, en su barrio, no indica que tiene que convertirse en misionero para irse a la India, a la China o a diferentes partes del mundo. Allí mismo se necesita un misionero como usted, entregado, que pueda llevar las buenas nuevas del Evangelio. No necesita ir muy lejos. Lo que necesitamos es ser bautizados con el Espíritu Santo el día de hoy, para que llenos de Él entonces podamos salir con poder y compartir el Evangelio. Mira, uno de los intereses que prevalecía en la experiencia de esa iglesia primitiva, de esos discípulos que salieron llenos del Espíritu Santo a predicar, era la emulación, ¿cómo decirlo? Uno de sus mayores intereses era reflejar a Jesús, identificarse con Jesús. El apóstol Pablo dijo: imitadme a mí porque yo he imitado a Cristo. Qué palabras más convincentes del apóstol Pablo. Seguramente no podremos imitar a Jesús en la misma forma en que lo hizo el apóstol Pablo, pero una cosa he pedido y he dicho. Mi viejo, papá, suele decir lo siguiente: que si no logra imitar al apóstol Pablo, imitar a Jesús, por lo menos él desea
imitar al apóstol Pablo. Y yo he dicho, si no logro imitar a Jesús ni al apóstol Pablo, por lo menos, quisiera imitar a mi papá, a mi viejo. Un hombre entregado al Señor, una persona dedicada a su obra, fiel, tantos años de servicio. Y se ha equivocado como todos los seres humanos nos equivocamos, pero tiene una convicción absoluta de que Jesús volverá pronto. Y yo deseo eso en mi corazón. Si no logro imitar a Jesús de la manera como lo imitaba Pablo, si no logro imitar a Pablo de la manera como lo imitó o como lo desea imitar mi papá, por lo menos yo digo, déjame, Señor, imitar a mi viejo como un buen ejemplo cristiano. No porque sea un santo y ya tenga alas y esté volando y tenga... No. Sencillamente es un cristiano como tú y como yo, pero con el deseo de servir íntegramente al Señor y de compartir el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Imitar a Jesús debe ser nuestra preocupación. Por lo menos así lo menciona el himno, imitar a Jesús ha de ser mi afán. Pero no podremos imitarlo si el Espíritu Santo del Señor no ha entrado a obrar en nuestro corazón. ¿Saben cuál era la ambición de los creyentes? La única ambición de los creyentes, de esos primeros cristianos que salieron a llevar el Evangelio a diferentes partes del mundo, era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar en el engrandecimiento de su reino. No simplemente encerrarnos en la casa pensando y deseando imitar a Jesús. Eso es importante, muy importante. Pero debemos hacer todo lo posible para que otras personas también puedan imitar a Jesús. ¿Y cómo lo van a lograr si nos encerramos en la casa? ¿Cómo lo van a lograr si no compartimos el Evangelio? La manera más apropiada de compartir el Evangelio, de hacer que la gente entienda que también puede revelar el carácter de Cristo, es tomando la palabra del Señor e ir a nuestros vecinos. Hoy, por razón de los virus y las restricciones de las leyes de los gobiernos, no podemos salir de casa. Pero así como hemos usado el WhatsApp, el Facebook y otras redes sociales para llenarnos de basura, déjame decirte que puedes aprovecharla para dar un estudio bíblico, por lo menos a una persona, contarle hasta que éste acepte a Jesús y su Evangelio. Cuando llegó el día de Pentecostés, los discípulos, según Hechos capítulo 2, verso 1, estaban unánimes juntos, queridos. Pareciera haber una redundancia aquí en el texto, unánimes juntos. Algunas personas dicen juntos pero no revueltos. Estar juntos no equivale a que haya unidad. En un mismo salón puede haber 10, 20, 30 o más personas y eso no quiere decir que se amen todos, que sientan las mismas necesidades, que tengan el mismo objetivo. Poco tiempo. Encierre en un lugar 20 o 30 personas, haga un ejercicio, usted mismo con los de su casa, no sé cuántos son los miembros de su casa, pero en cuestión de pocos minutos ya hay 2 o 3 o 4 grupos o subgrupos de ese gran grupo que se ha formado. Pero los discípulos no estaban en subgrupos dentro de una gran reunión. Se dice que más o menos habían unas 120 personas que estaban allí reunidas. Y esos 120 estaban no solamente bajo el mismo techo, juntos, sino que estaban unánimes, quiere decir, sintiendo las mismas necesidades, sintiendo el mismo deseo, sintiendo la misma preocupación, sintiendo el mismo ánimo, y ese ánimo, ese deseo, esa preocupación era la de recibir el Espíritu Santo para luego salir a compartir el Evangelio. Seguramente en la iglesia
nuestros templos se llenan de personas que están juntos. El hecho de que estén juntos no indica que estén unánimes. Este momento en el que no estamos reunidos en ninguna de nuestras iglesias, sino en las casas, en los hogares, es también para analizar qué tan unánimes estamos los unos de los otros, qué tan unánime es nuestro mensaje y nuestro interés en compartir la palabra del Señor. Hechos capítulo 4, verso 33 dice que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo y con gran gracia entre todos ellos. ¿Qué era lo que hacían los discípulos y cómo estaban después de haber recibido el Espíritu Santo? Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo. Querido, ¿estás dando testimonio de Jesús? ¿Qué piensa la gente de ti? ¿Qué ve la gente en nosotros? Hombres y mujeres que dan testimonio de Jesús, convencidos totalmente del Evangelio que hemos conocido. ¿Nos estamos esforzando en la predicación del Evangelio? El haber recibido el Espíritu Santo implica esfuerzo y dedicación. Leí esta semana El conflicto de los siglos, capítulo 6, como Jerónimo, Hus y otros hombres en la historia entregaron su vida, no temieron a morir en la hoguera ni de diferentes formas por una razón. Habían conocido a Jesús y dieron testimonio de Él incluso en la hoguera, con gran esfuerzo. No fue de cualquier forma la predicación de estos hombres de historia. ¿Qué de la iglesia actual? ¿Qué hay en tu iglesia? No en la estructura de ladrillos, de paredes, de techo que dejamos hace unos días, en la que dejamos de reunirnos, sino en la iglesia, aquí dentro, en nuestro corazón. ¿Qué hay de ella, apreciado? La Review Herald, de fecha del 29 de abril de 1909, declaró lo siguiente: la iglesia entera obrando como una unidad. ¿Cómo estaba la iglesia? No muchas personas reunidas bajo el mismo techo. La iglesia entera obrando como una unidad, es decir, bajo un mismo propósito, combinábanse en unión perfecta. Había de ser una agencia misionera viviente, activa, impulsada y dominada por el Espíritu Santo. Así debió estar la iglesia al principio, en la Edad Media, y debe estar ahora, al final de los siglos. La influencia suya y mía como buenos siervos de Jesucristo debe derribar todos los espíritus inquietos y despertar a aquellos que desprecian al Señor, para que entonces puedan unirse, para que entonces podamos expresar libremente el testimonio del Dios al cual hemos conocido. Queridos, hoy nuestra preocupación y nuestra invitación no puede estar ni puede ser un asunto descuidado en nuestro corazón, la obra del Espíritu Santo. No podemos estar esperando una transformación en nuestro ser si no hemos hecho la parte que nos corresponde. Imaginémonos que estamos en Jerusalén. Imagínate que estás esperando el cumplimiento de la promesa, el derramamiento del Espíritu Santo. Y lea Hechos capítulo 1, verso 7, verso 4 para usted. No para predicárselo a nadie, leerlo para mí mismo. Yo voy a hacer el ejercicio, Daniel.
no salga de su casa. No salga de su casa. Claro, es una orden del Estado. Pero no por la orden del Estado en la prevención, en la preservación de la salud de la familia y de este servidor, sino me refiero al Evangelio. No salga de su casa, sino espere la promesa del Padre. Estos días de cuarentena en Colombia y en el mundo, no dice así la Escritura, pero puede ser una oportunidad para recibir con mayor poder el Espíritu Santo del Señor. Y cuando esta cuarentena termine, cuando esta crisis pase, cuando el miedo se vaya de nosotros, porque va a suceder. Va a suceder que una vez pase la cuarentena, una vez el mundo declare que el COVID-19 ha desaparecido en su totalidad o parcialmente o en buena parte, a la gente se le va a quitar el miedo. Hoy esa gente que sale a orar en las calles, que proclama a través de los medios, a través de la radio, a través del Facebook, a través de las diferentes páginas, a través de la internet, seguramente mañana se le va a quitar el miedo y van a volver a su mundo nuevamente. El que andaba de parranda seguirá en parranda, el que andaba fornicando seguirá fornicando, el que andaba robando seguirá robando, el que andaba borracho buscará nuevamente una cantina, un lugar donde darse una borrachera, y que andaba inventando maldades deseará nuevamente volver a hacerlo, porque el miedo se le pasará. Pero quiero apelar a ti, hermano o hermana. Esta cuarentena no sea para tener miedo. Esta cuarentena sea un tiempo propicio para buscar la presencia del Espíritu Santo. Y una vez pase la cuarentena, y no me refiero a que se quite el miedo, una vez pase la cuarentena, entonces podamos salir como los discípulos a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Ahora entonces puede cumplirse la palabra aquí en este libro sagrado. Voy a tenerla aquí sobre mis manos, que se vea, porque voy a leer de ella. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Cuando pase la cuarentena, querido, no puede vivir ni puede la vida seguir siendo igual. Debemos salir a ser testigos. ¿Testigos de qué? Si estamos encerrados. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en su barrio, en su comuna, en su casa, en su localidad, en su municipio. ¿Y de qué puede ser testigo? Pedro y Juan, capítulo 4, versos 19 y 20 del libro de Hechos. También menciona lo siguiente. ¿De qué fueron testigos Pedro y Juan? Cuando fueron llamados para prohibirles la predicación del Evangelio, ellos dijeron de la siguiente manera: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué estaban haciendo Pedro y Juan? Ellos estaban predicando un mensaje, estaban compartiendo algo que habían conocido. ¿Qué habían conocido? Habían conocido a Jesús, habían andado 3 años y medio con Él. ¿Cuánto tiempo has andado con Jesús? ¿Cuánto tiempo has pasado profesando cristianismo? ¿Qué tipo de religión, qué tipo de iglesia? No estoy preguntando por ello. ¿Cuánto tiempo llevas diciendo que eres un cristiano? ¿Y qué testimonio has dado acerca de ese cristianismo? El Señor nos ayude y al terminar esta cuarentena podamos ser cristianos diferentes. Déjame orar en esta mañana. Padre nuestro, queremos rogar tu bendición. Queremos pedir que tu Espíritu Santo tome posesión de nuestras vidas. Llena, Señor, nuestro ser. Llena nuestro corazón. Si hemos andado vacíos, sin la presencia del Espíritu Santo, sin su poder, ayúdanos, Señor, para que podamos levantar nuestra voz y decir
fuertemente que Cristo pronto volverá. Gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga, que pases un lindo día de adoración. Seguramente allí en su casa, con los suyos, tendrá un momento de encuentro con nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga.